Ay, 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 mis chismosos empedernidos. La que se nos viene encima es de proporciones épicas. Me tienen aquí, temblando de emoción y un poquito de nervios, para que les voy a mentir, porque la noticia que les traigo hoy, mis amores, es digna de encabezar todos los titulares, de incendiar las redes sociales y de hacernos replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el amor, el espectáculo y las segundas oportunidades. Agárrense fuerte a sus asientos virtuales porque esto va a dar un giro de 360 grados. Ya saben de quiénes hablo, ¿verdad? Sí, mis queridos detectives del corazón, nuestros protagonistas de hoy son nada más y nada menos que Anne Ercel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y que nos demostró que el amor puede florecer incluso en medio de los sets de grabación. Pero antes de que se me lancen a los comentarios a gritar de alegría, o de desesperación, si todavía no superan la ruptura, déjenme explicarles bien de qué va todo este asunto. Como ya les adelanté, mis fuentes, que no voy a revelar, pero que son más confiables que el horóscopo de la tele, me han chivado que el 3 de abril de 2025 algo gordo, gordísimo, va a pasar relacionado con Anne y Kerem. Y no es cualquier cosa, mis amores, es algo que va a cambiar el panorama del mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué es ese algo? Esa es la pregunta del millón. Y como aquí en este canal no nos andamos con rodeos, vamos a destripar todas las posibles opciones, desde la más romántica hasta la más profesional, pasando por las teorías conspirativas más locas que se les puedan ocurrir. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho chismecito. Asterisco asterisco, la teoría más romántica del reencuentro amoroso, asterisco asterisco. ¡Ay, mis corazones sensibles! Esta es la opción que todos, y cuando digo todos, me refiero a todos, estamos esperando. Imaginen la escena: Anne y Kerem se dan cuenta de que la vida es demasiado corta para vivir separados, que la química entre ellos es innegable y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Se reconcilian, se juran amor eterno y vuelven a ser la pareja perfecta que nos hacía creer en los cuentos de hadas. Sería un final de película. Una escena digna de Hollywood. Pero seamos realistas, mis amores, el amor no siempre es tan sencillo como en las comedias románticas. Las relaciones son complicadas, las heridas tardan en sanar y a veces, por mucho que queramos algo, simplemente no se da. Además, no podemos olvidar que tanto Anne como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Han tenido otras relaciones, han explorado nuevos caminos y han crecido como personas. ¿Será que el tiempo los ha cambiado demasiado? ¿Será que los recuerdos del pasado son suficientes para superar los obstáculos del presente? A pesar de todas las dudas, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, donde las sorpresas están a la orden del día, todo es posible. Quizás el destino tenga guardado unas bajo la manga y nos regale el reencuentro que tanto anhelamos. Asterisco asterisco, la teoría más profesional, un nuevo proyecto juntos, asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Olvídense por un momento de los corazones rotos y las lágrimas derramadas, porque esta opción tiene mucho sentido desde el punto de vista profesional. Imaginen que Anne y Kerem anuncian que van a protagonizar una nueva serie o película. Sería un bombazo mediático. Un evento que paralizaría al mundo entero. No solo porque volveríamos a verlos juntos en pantalla, sino también porque sería una oportunidad para que demuestren su talento y su química una vez más. Ambos son actores muy exitosos y reconocidos a nivel mundial. Trabajar juntos les daría una visibilidad aún mayor y les permitiría llegar a un público mucho más amplio. Además, los productores y las cadenas de televisión estarían encantados de tenerlos en un mismo proyecto, ya que saben que sería un éxito asegurado. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. ¿Estarían dispuestos a trabajar juntos después de la ruptura? ¿Sería cómodo para ellos revivir los recuerdos del pasado? ¿Podrían dejar a un lado sus diferencias personales y concentrarse en el trabajo? Son muchas preguntas sin respuesta, pero si ambos son lo suficientemente profesionales y maduros, podrían superar cualquier obstáculo. Además, no podemos negar que la química entre ellos es innegable. Sería un desperdicio no aprovechar ese talento. Asterisco asterisco, la teoría más sorprendente, una colaboración inesperada, asterisco asterisco. Prepárense para lo inesperado. Porque esta opción podría dejarlos con la boca abierta. ¿Qué tal si Anne y Kerem anuncian que van a lanzar una línea de ropa, una campaña publicitaria o incluso una fundación benéfica juntos?
Sería algo totalmente fuera de lo común. Esta opción tiene la ventaja de que no requiere que trabajen juntos en un proyecto a largo plazo. Pueden colaborar en algo puntual y luego seguir adelante con sus vidas por separado. Además, les permitiría mostrar una faceta diferente de sí mismos y conectar con sus fans de una manera más personal. Podrían lanzar una línea de ropa inspirada en su estilo personal, convertirse en la imagen de una marca de perfumes o joyas, o incluso crear una fundación benéfica para ayudar a niños necesitados o proteger el medio ambiente. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que encuentren algo que les apasione a ambos y que les permita trabajar juntos de una manera creativa y significativa. *** La teoría conspirativa o un contrato preestablecido, ***. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación más salvaje. ¿Qué tal si la relación de Andy y Kerem nunca fue real? ¿Qué tal si todo fue un montaje publicitario para promocionar la serie Senkalkam? Lo sé, suena descabellado. Pero en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan, todo es posible. Quizás ambos actores firmaron un contrato en el que se comprometían a mantener una relación pública durante un determinado periodo de tiempo. Y ahora, el contrato ha expirado, han decidido revelar la verdad. Esta teoría es la menos probable, pero no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, no sabemos qué pasa detrás de las cámaras. *** Mi humilde opinión, y mis predicciones, ***. Después de analizar todas las opciones, ¿qué creo yo que va a pasar el 3 de abril de 2025? Sinceramente creo que la opción más probable es un nuevo proyecto juntos. Creo que ambos son conscientes del impacto que tienen como pareja y saben que trabajar juntos sería un éxito asegurado. Además, creo que han madurado lo suficiente como para dejar atrás los problemas del pasado y concentrarse en hacer un buen trabajo. Sin embargo, no descarto la posibilidad de un reencuentro amoroso. El amor es impredecible y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. Y quién sabe, quizás el tiempo haya obrado su magia y haya vuelto a encender la llama entre Andy y Kerem. En fin, sea lo que sea que pase, estoy segura de que nos va a sorprender. Y por supuesto, aquí estaremos nosotros, listos para contárselo todo con lujo de detalles. Y ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que va a pasar el 3 de abril de 2025? ¿Quieren que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿O prefieren que sigan adelante con sus vidas por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por saber qué piensan. Y no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es vida.